Si hay un tema complejo para la Argentina es aceptar su historia, aceptar parte de su historia, en una constante revisión de los hechos, de los sucesos, de las personas. Y dentro de esa revisión constante viene a la actualidad y surge nuevamente la cuestión de la masonería, los masones, el rol que ocuparon en nuestra historia, el rol que ocupan en la actualidad. Para abordar este tema que, como nuestro programa se titula, es más complejo, es mucho más complejo, es que acudimos a la fuente y fuimos más allá de la fuente. Contamos hoy con la presencia de Pablo Lázaro, venerable maestre de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la Argentina. Gran maestre, exacto, o presidente de la Gran Gran maestro o Logia. presidente. Exactamente. Ok. Gracias por venir, Pablo. Gracias por la invitación. Acá estamos. ¿Qué es la masonería? Nosotros definimos a la masonería como una institución esencialmente filosófica, filantrópica, laica y progresista. Y le ponemos mucho énfasis, mucho acento en la palabra laica porque nosotros nos nutrimos de la diversidad, o sea, buscamos gente que piense absolutamente distinto. Es decir, desde el punto de vista religioso queremos que haya católicos, judíos, ateos, agnósticos, musulmanes, en lo político radicales, peronistas, apartidarios, socialistas, porque en la unidad mínima de trabajo, que es lo que llamamos logia, buscamos representar, como decimos internamente, todas las aventuras del espíritu. Es decir, que trata de un tema, escuchemos las más diversas opiniones y busquemos acuerdos para, en definitiva, hacer una sociedad más fraterna. Cada una de las logias que tiene un objetivo, un fin, digamos, algunas ponen el acento más en la investigación de la historia, otras en cuestiones políticas, algunas otras en filantropía, etcétera, tienen sus días, horarios y lugar de reunión. La federación de logias que hay a lo largo y ancho de un país es lo que conforma una gran logia. En el caso de la Argentina, soy el gran maestro de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Es decir, salvando las distancias y con todo respeto, obviamente, no existe un papa masón, digamos. No hay un gran maestre del mundo, sino que la masonería es potencia por país. Hay un gran maestre de Argentina, uno de Uruguay, otro de Chile, etc. Digamos, hoy en Argentina hay más de 470 logias y más de 10.000 masones activos en todo el país. Todo un número. ¿Y cuál es la diferencia? Porque generalmente uno no conoce a un masón abiertamente, salvo tu caso porque presidís. ¿Hay un secretismo? La masonería históricamente fue secreta, de hecho, cuando literalmente se jugaban la vida en la Edad Media, por ejemplo, los masones contra los regímenes monárquicos o teocráticos, o más recientemente en Sudamérica o en Latinoamérica en general, cuando trabajaban en contra de las dictaduras latinoamericanas. Pero cuando la democracia está vigente, en la democracia, la implementación plena de la democracia, nosotros decimos que la masonería es discreta. Es decir, que no hace propaganda en el sentido de la masonería hizo esto o lo otro, sino que trata de solucionar problemas de fondo. Y si bien en el mundo, en general en todo el mundo, tuvo ese halo de misterio justamente por este secretismo que tuvo en algún momento de su historia, en el caso particular de Argentina tiene un aditamento adicional, que es que aquí se dieron muchas variables adicionales. Primero que la masonería argentina nunca salió a contar del todo, o desde la comunicación, qué es lo que hizo a lo largo de la historia, que es el proceso en el que estamos, ¿no? Contar y abrir y explicar que no tenemos nada que esconder, sino mucho que contar sobre qué hicimos y qué estamos haciendo. Al igual que en otros países, la masonería como institución laica y libre pensadora fue corrida por izquierda y por derecha de todo régimen que no permite que le preguntes por qué, ¿no? En el caso de Argentina, a través de los distintos golpes militares que hubo y en particular después del Congreso Eucarístico que se dio en el año 30, que es donde la Iglesia empieza a actuar políticamente, y con esto siempre aclaro, la masonería no está en contra de ninguna religión, en el caso de Argentina no está en contra de la Iglesia Católica, en algún momento fue anticlerical la masonería, es decir, no antirreligiosa. Anticlerical significa que estuvo enfrentada al cuerpo político de la Iglesia, cuando
intenta meterse en la cosa pública, es decir, promulgar leyes, tratar de que la educación, en el caso del Congreso Eucarístico, la educación pública tenga educación religiosa, por supuesto católica. La masonería defiende el laicismo, es decir, pone en pie de igualdad a todas las religiones y defiende el derecho a creer y a no creer. O sea, tuvieron conflicto cuando intentaron mantener separado, lo más posible separada la Iglesia del Estado. Exactamente, nosotros vamos por ese laicismo, el laicismo positivo, que no es estar en contra de nadie, sino incluir a todos. Y lo que le ha valido enfrentamientos en Argentina es justamente, por ejemplo, la ley de cementerios, la ley de la Liga Argentina Pro Cremación, funcionó dentro de la Gran Logia de la Argentina, la ley de divorcio, la ley de matrimonio civil, mucho antes, más recientemente la ley de despenalización del aborto, que no fue creación de la masonería, pero que muchos masones trabajaron activamente en eso. Y en particular, digamos, en ese sentido, en el mundo, nosotros siempre decimos que hubo papas masones. Digamos, por ejemplo, Juan XXIII fue un papa masón. Pero cuando uno analiza los motivos por los cuales en su momento la Iglesia Católica excomulgó a la masonería, son motivos netamente políticos. Por ejemplo, la bula papal In Eminenti habla de que la masonería pone en pie de igualdad a todas las religiones y que celebra la verdad relativa y no absoluta. Y efectivamente es así. O sea que hubo un papa excomulgado, Hubo técnicamente. un papa excomulgado técnicamente, sí, efectivamente se analiza desde ese lugar, por supuesto, tal cual. Ahora, antes de que llegara la corriente revisionista, la primera corriente revisionista de la historia argentina, había una corriente de creación del espíritu de nación, lo que hoy se llama como la corriente mitrista, ¿no? Los libros de Bartolomé Mitre, los de Vicente Fidel López y varios más, donde la masonería aparece, pero muy de costado, y estamos hablando de personas que, si no me equivoco, eran masones. Eran masones ambos, exactamente. Pero la tocaban medio de costado y hoy se utiliza eso como argumento para decir, bueno, como ellos eran masones, hablaban que todos eran masones. ¿Cuál fue el rol de la masonería en esas presidencias históricas? Bueno, de hecho, en algunos casos es innegable la pertenencia de la masonería porque hay documentación, hay actas firmadas por la misma persona. Mitre no solo fue presidente de la Nación, fue gran maestre de la masonería. Es decir, Sarmiento también. Sarmiento, Mitre, Alem fueron presidentes de la Gran Logia de Argentina. Las sillas donde ellos se sentaban están puestas, hay actas firmadas por ellos con puño y letra, por lo tanto. Pero creo que la mejor prueba es, además de esta documentación escrita, que hay un montón de testigos de época. Por ejemplo, hay una conferencia que se dio y que está documentada por José Roque Pérez, nuestro primer y gran maestre, que es la que se llamó la Tenida de Unión Nacional. La Tenida de Unión Nacional es donde, para nosotros no es ningún misterio, pero donde se resuelve el llamado misterio de Pavón. ¿Qué es una tenida? La tenida es una reunión donde se juntan los masones a debatir cada una de las ideas. Esta tenida de Unión Nacional es donde Urquiza, en Pavón, donde tenía la posibilidad de pasar ya por encima de las tropas de Mitre, en cantidad numérica, en recursos y demás, José Roque Pérez los convoca a ambos en esto que se llamó la reunión o tenida de Unión Nacional, les recordó que ambos eran masones, recordó sus juramentos, donde están obligados a agotar todos los medios de diálogo necesarios antes de tomar las armas, y es ahí donde Urquiza se da media vuelta y se va. Por lo tanto, eso está más que documentado, está escrito por distintas personas, está transcripta incluso el acta, que se celebró en lo que era la Gran Logia de la Argentina en aquel momento. Nuestra sede central, que hoy está en Perón y Libertad, funcionaba donde hoy está el Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, y compartían sede el Teatro Colón y la Gran Logia de la Argentina. En ese lugar se celebró esta tenida Unión Nacional, está más que documentada, digo. Pero además de eso, hay muchísima prueba, incluso hoy, que uno puede ver símbolos y alegorías, por ejemplo, en el caso de Urquiza, como cuando uno va al Palacio, allí en Entre Ríos, hay todavía símbolos de la masonería vigentes que cualquier masón los reconoce y cualquier persona más o menos avesada en cuestiones de historia los puede reconocer. Es decir, hay mucha documentación que lo avala, pero también nosotros mantenemos esa tradición y tenemos muchísimo conocimiento de traspaso oral, ¿no es cierto? Cuando era chico, al igual que a muchos, nos enseñaron que San Martín vuelve de España
crear una logia, la logia Lautaro. Entonces nos queda la imagen de, bueno, San Martín era masón. San Martín era masón y, digamos, él se va de acá a los 5 años, hace su carrera militar en España, e ingresa en Europa, entre otras, a una logia militar llamada Caballeros Racionales, a la cual pertenecieron muchos de los libertadores de América, ¿no? Como Higgins, San Martín, Monteagudo, digamos, un montón de los llamados libertadores de América y colaboradores más directos. Vienen todos juntos en una fragata, la fragata Canning, y cada uno va a un destino diferente y crean muchas logias. No se habla solamente de la logia Lautaro, sino que nosotros hablamos de las logias lautarinas, que eran logias militares que tenían el fin de trabajar por la libertad de América. Es decir, él venía por un principio superador, que es la independencia, estar en contra de los regímenes monárquicos. Pero como que ya había una coordinación, digamos. Pero había una coordinación. Y aclaro esto, ¿no? Porque él también habla en su momento, y fue un motivo de discusión, si él proponía, entre otros, también regímenes monárquicos para reemplazar el régimen monárquico de... Pero él hablaba de una monarquía constitucionalista, que no es lo mismo, digamos. Hablaba de los derechos y el Estado de Derecho del individuo versus el monarca absoluto teocrático hereditario que se proponía en España. Entonces, otro de los argumentos es que San Martín, cuando comienza la revolución, le pide al nuncio apostólico, al Vaticano, digamos, que reconozca la independencia, cosa que finalmente no sucedió y de hecho los revolucionarios fueron todos excomulgados, además de por su condición de masones, pero él no es porque era un ferviente católico, como hoy el revisionismo de ese sector intenta exponer, sino que era básicamente estrategia militar. Tenías un Estado que en ese momento tenía mucho peso, que te decía, ellos son un Estado porque yo los reconozco, y prácticamente en gran parte del mundo se terminaba el conflicto. Ahora, hay como un tema de negación. Si tomo como 100% cierto lo que me estás contando, si mal no recuerdo, creo que fue tu predecesor quien había dado una entrevista a un canal de noticias, y días después toda la sede de la calle Perón apareció vandalizada. La última vez que nos pasó algo así fue en plena pandemia, en el año 2020, creo que fue, porque hubo toda una marcha hablando de digamos, la conspiración que para este grupo implicaba la pandemia y que nosotros estábamos detrás, organizando el virus y las vacunas y no sé qué cuestión más. Pero la masonería siempre fue blanco, acá y en el mundo, de distintas conspiraciones. O sea, se habla de la conspiración judeo-masónica en el manual del protocolo de los sabios de Sion, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Y yo creo que, si bien por supuesto, digamos, no es culpa del discriminado, pero también es cierto que la masonería nunca salió a contestar. Nosotros tuvimos una generación muy, muy importante de masones, sumando a los que fueron republicanos españoles exiliados, perseguidos por el franquismo, que vinieron y, digamos, impregnaron muy fuerte a muchas generaciones de masones con esta idea de no contar que sos masón. Digamos, no digas que sos masón porque podés tener líos. Y si bien somos muy respetuosos del ¿Es tener lío o ser desacreditado por ser masón? Las dos cosas. Digamos, en su momento, esta gente la pasó mal. Digamos, hubo gente que perdió familia, que perdió su trabajo y que, por supuesto, entendemos y respetamos al que decide no decirlo o que la pasó muy mal. Pero nosotros somos una generación de dirigentes, los que hemos asumido en el año 2020 y que nuestra corriente asumió en el año 2008, que entendemos que al contrario, que hay que contar, porque justamente el silencio se llena con superstición y es la que termina cuando nadie contesta ni nadie comenta, termina aprendiendo. Mirá, acá al lado, Uruguay, Tabaré Vázquez, presidente de la Nación en ejercicio en su momento, públicamente decía que era masón y está todo bien. Y en Chile pasa algo muy similar, de hecho, Bachelet siempre cuenta con mucho orgullo que su padre era masón y cuando asumió fue a la Gran Logia,
a saludar. Pero no son países más laicos que nosotros. Absolutamente mucho más laicos, pero también tuvieron una masonería mucho más activa respecto de contar qué hacen, de hacer eventos, ¿no? Tienen su halo de misterio, como lo ha tenido toda la masonería, por esto que hablábamos, pero su historia fue diferente a la de la Argentina. Argentina se retrotrajo, funcionó a puertas cerradas, y es lógico que todavía haya cierto resquemor. Estamos trabajando en eso, hablando con los medios, abriendo en la noche de los museos, invitando a que conozcan nuestras sedes. Ahora, ¿cómo se organizan ustedes dentro? O sea, uno habla de las graduaciones, ¿no? O sea, vos sos grado 33. Sí. Eh, Supongo que un grado 2 o 3 no puede saber lo que vos sabés. Digamos, los grados de la masonería son una cuestión más individual que otra cosa. Es decir, es salvando las distancias, alguien más especialista en esto por ahí me reta, pero tiene más que ver, por ejemplo, con los cinturones de las artes marciales. No quiere decir que el cinturón negro sea el jefe del cinturón amarillo. Quiere decir que tiene otro recorrido, que fue aprendiendo otras herramientas, que sabe usar otras cosas y al contrario, está ahí para ayudar al cinturón de una jerarquía o graduación, en ese caso inferior. En el caso de la masonería, el gran maestre es el que preside los 3 primeros grados, que es el grado simbólico, el grado de aprendiz, número 1, el 2, compañero, y maestro, que es el grado 3. Del grado 4 al 33 son los llamados grados filosóficos, son grados, digamos, que uno hace para perfeccionarse en determinados temas, políticos, sociales, económicos, desde la filosofía, desde el debate. Pero eso no quiere decir que un grado 33 sea el jefe de un maestro de una logia. Digamos, es un recorrido absolutamente individual. Siempre decimos también como correlato, así como lo de los cinturones, que uno dice, bueno, la primaria es el primer grado, la secundaria el segundo y la universidad el tercero. Después haces posgrados, maestrías, doctorados, es para vos y para tener herramientas en determinadas cuestiones. Pero no marca jerarquía, digamos, sino recorrido. Pero calculo que no podés abrir y contar públicamente todo lo que tiene que ver con tu grado. Bueno, en parte porque sería... Vos pensás que la masonería es una sola historia que se cuenta en pedacitos. Porque te van dando un pedacito más de la historia para que lo combines con el anterior y vayas aprendiendo esa gran historia que es lo que llamamos rito, que se implementa en distintos rituales. Esos pedacitos, si yo te cuento el final, ya de alguna manera supedité tu interpretación. Y la idea es que vos tengas tu propia vivencia, porque por sobre todo la masonería es vivencial. Vos tenés que vivir ese ritual, interpretarlo, sacar tus conclusiones, que seguramente van a ser distintas a las mías. Ahora si yo te digo, mirá, esto significa la fuerza, porque imagínate que combinado con tal cosa, ya vas a estar sesgado cuando lo veas. No es que es un secreto en el sentido, mirá, si te cuento esto se termina el mundo. No, es no arruinarte el chiste. Es como ir a contarte el final del chiste y que no lo vivas. Hoy lo encontrás en internet, por supuesto, lamentablemente hubo un montón de gente que fue, lo volcó, pero es intransmisible. Solo vos podés vivirlo y experimentarlo. También pienso en los paralelismos de dos países que durante mucho tiempo de su historia cursaron caminos paralelos. Hablo de los primeros países presidencialistas, republicanos y federales. Estados Unidos, Argentina. Uno va a Washington y se encuentra la fundación de Washington, de la ciudad del Distrito de Columbia, y en el cuadro está el general Washington con toda la vestimenta de un gran maestre masón. Uno agarra un billete de $1, lo da vuelta, y hay una pirámide de 13 pisos con un ojo en el medio. Está lleno, cargado de simbología, abierta para cualquiera que no sea masón. ¿Qué es lo que permitió que en Estados Unidos sí se pueda y acá no? Bueno, tiene que ver con las historias de cada país, ¿no? Empezando porque Estados Unidos tuvo colonos y nosotros colonizadores. Esa es una cosa distinta. Pero, digamos, la masonería formó parte desde los albores de ambos países. Acá hablábamos desde otro lugar y nos apoyamos fuertemente en la iglesia en muchas cosas. Si bien la iglesia tiene
sus distintas aristas y una parte que lo apoyó y otra que no. Estados Unidos nace como un grupo de protestantes y es una idea distinta respecto de la interpretación del Estado también. Pero esos símbolos, y esto también es muy importante, no es que la masonería dijo, como entelequia, vamos a... No, es un grupo de masones que tratan de comunicar a través de ese vector que es el símbolo. Y el símbolo es libre pensamiento, digamos. Para vos es una cosa, para mí otra. Seguramente en varios años vamos a interpretarlos de otra manera. Y es una manera de comunicar que va al inconsciente y que transmite mucho más que un lenguaje escrito. Por ejemplo, el del dólar, el gran sello, que lo llaman ellos, porque está en el Congreso, está en el dólar, está en varios lugares, es un conjunto de símbolos, que lo escribió o lo desarrolló un grupo de masones, no la Gran Logia, sino un grupo de, creo que eran, lo que ellos llaman representantes son los diputados, ¿no? Bueno, tuvieron encargados de desarrollar ese símbolo que en su conjunto es un mensaje muy lindo, que es la pirámide trunca, que para el masón, entre otras cosas, simboliza la obra inconclusa, esa obra que sabés cuándo comienza y no cuándo termina. Fíjate que en la base tiene la fecha de fundación de los Estados Unidos, elevado a lo que en general se llama el ojo que todo lo ve, para nosotros el gran arquitecto del universo, que es un símbolo más, que para el creyente es Dios, para el agnóstico es el progreso, para el ateo será el Big Bang, no importa. Es la obra de construcción de una nación, sabes cuándo comienza y no termina, es eterna, elevado a la gloria del gran arquitecto del universo y por eso habla del nuevo orden secular y demás. Escribir todo eso en $1 es imposible, digamos, pero además interpretar eso mirando un símbolo llega mucho, mucho más que leerlo. Eso es el vector que tiene la masonería. Ahora, no quiere decir que la masonería de Estados Unidos, en este caso, haya dicho vamos a dejar un símbolo. No, un grupo de masones que trató de dejar ese mensaje. Y acá pasa también. A veces pasa que ni la Gran Logia lo sabe. A nosotros nos pasó que nos llamó un periodista cuando se había quedado la Policía Metropolitana, acá en la ciudad de Buenos Aires, y nos preguntó, esto ya pasó hace muchos años, ¿no? Con lo cual nos preguntó, ¿es verdad que pusieron símbolos masónicos en la Policía Metropolitana? Y nosotros mismos le dijimos, no, de ninguna manera y demás. Bueno, años después ya existía la Policía de la Ciudad y demás. Alguien nos dijo en una mesa, ¿les gustaban los símbolos que pusimos? Era verdad. Era un grupo de masones que ellos tuvieron en su momento, entre otros, la tarea de desarrollar esos símbolos, algunos de ellos. Y bueno, lo volcaron. ¿Se puede saber cuáles? Sí, era el damero que tenían en los distintos símbolos, el águila bicéfala que estaba en algunos de los móviles, tenían 2 columnas. Tenían varios símbolos que a simple vista nosotros decíamos, no, hay muchas policías que tienen damero, es un mito. No, pero esta fue escrita a propósito por un grupo, con lo cual a veces ni la masonería, quiero decir, sabe. Es un grupo que se dedica a tratar de dejar un mensaje y no es que la masonería trata de dejar un mensaje. Como cuando leí sobre la fundación y el diseño de la Ciudad de La Plata. Bueno, que desde arriba uno agarran y te trazan y mira, este es un símbolo masónico. La Plata tiene mitos reales, o sea, cosas históricas muy ciertas y comprobables, y tiene mitos que no son ciertos. Por ejemplo, mito real, Dardo Rocha, Pedro Benoit y demás, además de masones, diseñaron la Ciudad de La Plata como una logia. Más allá de las diagonales y las escuadras y compases, uno cuando mira el diseño original de la ciudad y mira dónde se ubican las plazas, si lo compara con una logia... O sea, no es una ilusión visual, realmente quisieron hacer realmente eso. Lo hicieron así, o sea, están diseñados como una logia masónica, donde va lo que llama el ara de los juramentos, que es donde se toman juramentos, donde va el que preside, es una plaza, donde va el vicepresidente o el tesorero de la logia. Cada uno de ellos son plazas que se ven directamente en el mapa. También hay mitos que no son ciertos, de hecho lo vimos hace poco en un documental, de una supuesta estatua que apunta con la espada a la iglesia y que dice que son los masones. Eso es mentira, digamos. Eso es alguien que puso esa iglesia, esa estatua y creó un mito en consecuencia, o por lo menos no fue creado por la masonería ni por un masón, ¿no? O el mito de la maldición de Dardo Rocha. Bueno, por eso, digamos. Después hay un montón de mitos en general, pero la de la Ciudad de La Plata es así, está documentado, de hecho fue creada, fue aprobada como ciudad masónica por la legislatura de la Ciudad de La Plata hace menos de un mes.
Digamos, se aprobó en el recinto y lo promulgó el intendente. Hoy La Plata es legalmente ciudad masónica, digamos. Ahora, con todo ese historial, está bien, me hablaste del Congreso Ecuménico, pero también me decís que hay 10.000 masones activos en Argentina. ¿Por qué conocemos tan pocos? ¿Por qué mantienen el secretismo o la discreción? No sé cómo... Yo creo que se conocen mucho más de lo que dicen. Lo que pasa es que no todos salen, por ejemplo, en los diarios a decir que es masón. Pero Por eso, ¿por qué no lo blanquean? hay muchos que lo blanquean, pero significa que no es que lo están publicando permanentemente en sus redes, pero que si en una conversación estás charlando, lo dicen, o lo tienen en sus redes sociales, digamos, con símbolos, o en LinkedIn, digamos, que pertenecen a, y hay otros que no. Digamos, lamentablemente hay lugares, sobre todo en Argentina, que todavía se ve con cierto recelo, mucho más en el interior. Hemos tenido casos de personas que, con otras excusas, pero que sabemos que han perdido su trabajo porque se supo que era masón. Y cuando vas a preguntar, no, en realidad, no, era por su condición. Pero felizmente son cada vez menos esos casos, digamos. Al contrario, muchas veces nos autodiscriminamos los masones. Y yo trabajo en el mundo de la ciberseguridad, digamos. He trabajado en el mundo público y en el mundo privado. En el mundo público he trabajado con fuerzas federales, con fuerzas militares, con Claro, ministerios. porque no vivís de la masonería. Nadie vive de la masonería, ni el aprendiz recién ingresado, ni el gran maestre. Todos tenemos nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra profesión, y después de la oficina vamos Y te dedicas a... ciberseguridad. En mi caso, a tecnología en general, pero en este caso la seguridad informática, ¿no? Digamos, la parte más estratégica de la seguridad informática. Y te comentaba el tema en este sentido, la ciberseguridad me permitió estar en contacto con un montón de sectores que uno diría, mira, no sé, en una fuerza federal por ahí tenés problemas y decís que sos masón. Y al contrario, cuando le ponen una cara, dicen, vos sos masón. Sí, ¿cómo es? sos de carne y hueso. Sos de carne y hueso, te conocen de todos los días, de tu trabajo. No tenés colmillos. No tenés colmillos. A ver, contame, vamos a comer. Y ahí te empiezan a contar que por ahí su abuelo era masón. Pero cuando es una cosa en la nebulosa de qué será la masonería, yo creo que hay mucho más prejuicio que algo tangible y real. Vos contabas recién que durante el primer año de la pandemia sufrieron una vandalización. Pero también durante la pandemia empezaron a surgir teorías conspiranoicas por todo el mundo. Nuevo orden mundial, Agenda 2030, que existe la Agenda 2030, pero cuando uno la va a leer punto por punto no es tanto como... O el grupo Bilderberg, que existe, pero también es fruto de todas las conspiraciones del mundo. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Por qué siguen siendo el centro de todas las conspiraciones? Yo creo que el cine ayuda un poquito. El cine. El cine, la literatura, ¿no? Dan Brown te ayudó a... Dan Brown ayudó bastante, esto que somos los que custodian los Illuminati, o que custodiamos el Arca de la Alianza, según otro autor. Eso no es cierto. Pero yo creo que vende. Mirá, y tengo una anécdota que la cuento siempre a título personal, no importa el diario por las dudas, pero un artículo bastante largo que nos sacaron en plena pandemia que hablaba de la logia de los antivacunas. Lo vemos, normalmente diríamos derecho a réplica, pero estamos con una idea de, al contrario, de llamar al periodista, de que conozca, que nada que ver. Bueno, nos contactamos con la periodista en cuestión, invitamos a la casa, que conozca, nos contó cómo es un poco a veces la interna de los artículos, que era cierto, si uno lee el artículo en ningún momento hablaba de masonería ni de logia, pero un editor le pareció, por eso digo que vende, me pareció interesante poner logia y poner un dibujo de lo que entendía un masón, y le explicamos, mirá, nosotros muy por el contrario, somos ciencia, somos Leloir, somos un montón de científicos que trabajaron en pro de la ciencia, de las vacunas, nada que ver con los antivacunas, ni con los terraplanistas, ni nada de todo eso. Bueno, fue una entrevista muy larga finalmente, una charla de casi 4 horas, y salió un artículo que superaba, pero ampliamente, ese artículo negativo, a favor de contar qué es la masonería, que fue un artículo incluso a 2 páginas en un diario importante, que a su vez trajo otros artículos. Entonces yo creo que muchas veces vende, pero cuando escuchan qué es la masonería, quiénes fueron, que forma parte
incluso de la cultura popular de nuestro país, no solamente San Martín, Sarmiento, Alem. El club River Plate fue creado por masones, la banda roja y blanca es un símbolo de los masones, Tomás Liberti, Leopoldo Balf, o los bomberos voluntarios de La Boca, o parte del tango, ¿no? Homero Mansi era masón, pero cuando se habla del tango del Fungi a lo Macera, es un tango muy conocido por una persona que hacía el Fungi de los sombreros, eran masones, es decir, forma parte de muchas cosas muy populares, muy de la génesis de nuestro país, la Unión Cívica, ¿no? El génesis de la Unión Cívica Radical, el color rojiblanco, Alem, Irigoyen era un masón, Krause, el cual se sustenta la base filosófica del partido de la Unión Cívica Radical, era masón. No quiere decir que solamente eran personas inalcanzables hoy, desde la óptica de hoy, como grandes próceres. La masonería formó parte de todos los procesos de nuestro país y estamos en esa tarea, en contarlo, en desmistificar, porque creemos, muy fuertemente creemos que mucha gente no sabe qué es la masonería. Por eso también se llena de mitos y de misterios, ¿no? Pablo, te pido si podés esperar un minutito. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más en más complejo, masonería, y traerlo un poco a la actualidad. A ver, ¿en qué andan? Con gusto. Enseguida volvemos con más Pablo Lázaro en Es Más Complejo. Pablo, recién me hablabas de una cuestión filantrópica, por lo cual me imagino que hay actividad de la masonería en la vida pública. ¿Es una cuestión de solidaridad o dentro de áreas del Estado? No, solidaridad. La masonería no recibe ningún tipo de aporte de ningún Estado, salvo alguna donación específica de privados, alguna exención impositiva, como cualquier asociación de bien, pero siempre es a través de los propios miembros que se ejerce la filantropía. Es decir, y desde el punto de vista operativo, ¿son consultados por organismos del Estado o a nivel individual forman? las dos cosas porque de hecho, por ejemplo, la Gran Logia de Argentina firmó un acuerdo con la Jefatura de Gabinetes de Ministros y formamos parte de la red contra la trata de personas, tiene otro nombre, perdón, en este momento no me acuerdo, pero nosotros formamos parte de este círculo de asistencia a la víctima, ponemos a disposición nuestras sedes en todo el país para contener víctimas y demás, y estamos sentados en distintos consejos económicos y sociales de distintas ciudades del país, no en el nacional en este caso, pero sí en la ciudad de Buenos Aires, en Corrientes, en Santa Fe, con lo cual ahí institucionalmente estamos consultados o a través de cátedras de libre pensamiento en muchas universidades nacionales donde se trata un tema. Nosotros llevamos oradores a favor y en contra de una postura para tratar de hacer una síntesis. Eso es institucional. Pero luego a nivel individual, por supuesto, hubo muchos masones técnicos y hay muchos masones técnicos en distintos temas que forman parte, ¿no? Por ejemplo, el año pasado o el anterior, nosotros como Gran Logia de la Argentina presentamos uno de los 5 proyectos de ley que firmó finalmente por unanimidad el llamado Proyecto de Ley de Educación Ambiental. El proyecto que entró por la Cámara Alta, por el Senado, fue presentado por técnicos de la masonería y avalado institucionalmente. Pero a su vez, ahí la masonería funcionó para articular con 16 universidades nacionales y más de 20 consejos deliberantes que dieron su aval a ese proyecto que se presentó en el Senado. Es decir, a veces a título individual, o sea, grupo de masones que llevan adelante un proyecto, que son consultados, otras veces institucionalmente y a veces somos articuladores de todo eso. Ahora, un masón suelto que trabaja, recién explicabas que no viven de esto, que tienen sus trabajos. Un masón suelto que trabaja, que es legislador. ¿Su opinión no implica que sea la opinión de la masonería o hacen consultas previas? No, la masonería siempre, es una federación de personas que piensan totalmente distinto, con lo cual cada masón tiene una opinión absolutamente diversa respecto del resto de sus compañeros de logia. En este sentido,
Hoy nosotros llegamos a un consenso donde hay algunos temas donde pedimos alguna opinión previa de las logias, no de los masones, para fijar algunas posturas. Es decir, que haya un debate interno en cada una de las logias y nosotros salimos a opinar o a trabajar en el sentido que ha expresado una mayoría. Pero también, muchas veces, cuando los temas son netamente técnicos, más allá de políticos, por ejemplo, el gasoducto, digamos, uno puede entender políticamente la necesidad, pero después el grosor del caño es netamente técnico, obviamente. La velocidad de dispersión del gas, bueno, todas esas cosas son técnicas. Bueno, hay hermanos que trabajan y nosotros apoyamos, que tenemos gente que opina de una manera u otra sobre distintas cuestiones técnicas. En este sentido estamos trabajando desde siempre, digamos, no es algo de estos tiempos. La masonería siempre se dice trabaja a través de sus hombres, ¿no? Te llevo una pregunta que me llamó mucho la atención en una noche de los museos. Entonces, abrieron las puertas, se llenó de gente, porque claro, que se abre la puerta de algo que tomamos como secreto, pasabas por la puerta, uy, ¿qué habrá adentro? Y me sorprendió ver carteles llenos de mujeres famosas, de apellidos famosos, de principios del siglo XX. Y ahí me entró la gran duda, ¿dónde están las mujeres en la masonería? Bueno, como gran logia, la masonería femenina de la Argentina funciona institucionalmente desde el año 2000, hace 22 años. Con lo cual, digamos, tienen una gran logia la masonería femenina, como nosotros tenemos la gran logia histórica de libres y aceptados masones hace 166 años este año. Lo que sucede es que la gran logia de la Argentina, como federación de logias, a su vez pertenece a una confederación llamada la Regularidad, es decir, la Confederación Masónica Interamericana o la Conferencia Mundial de Grandes Logias, son mayoritariamente masculinas. Nosotros estamos adheridos a una confederación donde en el mundo son grandes logias masculinas. Pero en la región, y particularmente en Argentina, Uruguay, Chile, no hay ningún problema con la masonería femenina. Al contrario, trabajamos juntos, compartimos sedes, hacemos actividades conjuntas, estamos creando institutos educativos juntos, actividades puntuales, nos prestamos sedes, solo que pertenecemos a confederaciones distintas, estamos representados en ese sentido, pero trabajamos codo a codo, ¿no? Y históricamente, más allá de la generación de esta institución, que es la Gran Logia Femenina de la Argentina, siempre hubo masonería femenina. De hecho, en nuestra sede, como bien decís, hay varios carteles que muestran en nuestra sede central gente de la masonería femenina, hermanas de la masonería femenina, muy conocidas, como fue Julieta Lantieri o otras tantas que hoy son bastante más conocidas que hace unos años por cuestiones... Alicia Moró de Justo, si no me equivoco. Alicia Moró de Justo, digamos, era muy amiga de la masonería, pero ella no era de la institución, pero sí tenía gente en su entorno que sí, como Elena Chalidi, que fue una colaboradora, falleció hace relativamente poco, muy cercana a Alicia Moró de Justo, y siempre trabajó con nosotros, ¿no es cierto? Y en la actualidad, o sea, ¿cuánto tiempo tiene la masonería? ¿En el mundo? Sí. En el mundo, institucionalmente, hablamos de más de 300 años. Nace en la Edad Media con la construcción de catedrales, lo que se llamaba la masonería operativa, es decir, los masones canteros, constructores, de hecho masón significa albañil, constructor, y digamos, al popularizarse la construcción y esos secretos de la construcción pasan a formar parte del conocimiento general, la masonería se convierte en especulativa, es decir, empieza a aceptar científicos, filósofos, políticos, etc. Y este mismo método empieza a implementarlo en el plano de las ideas, utilizando las mismas alegorías que usaba para la construcción, por eso nuestros símbolos son todos derivados de la construcción, como gran arquitecto, mazo, cincel, escuadra, compás, etc. A partir de allí se disemina en el mundo y a la Argentina llega bastante antes de la Revolución de Mayo, ¿no? Pero hay antecedentes incluso anteriores a eso, que hablan de distintas corrientes filosóficas de las que se nutre la masonería. Pero convención, hablamos de más de 300 años de masonería en el mundo. Ahora, en esos 300 años, por lo que contaste, colaboraron en
en la constitución de las monarquías constitucionales, en las revoluciones liberales de América, en resistencias a dictaduras. Y la pregunta que tengo para hacer es cuál es el rol de la masonería hoy, no sé si en Argentina, pero en el mundo, o sea, en un mundo que ya no es el mundo, por lo menos occidentalmente, no es el mundo de las grandes dictaduras militares, salvo algunas excepciones, ni es el mundo de los imperios monárquicos teocráticos absolutistas. No, pero hay otros. O sea, a qué se tienen que enfrentar, resistir, combatir? Hay otros factores de intolerancia. Digamos. Hoy lo que en Argentina llamamos la grieta, fíjate que es un fenómeno regional, mundial, es lo que permitió que un grupo cada vez más importante de gente vuelva a instalar el tema del pensamiento mágico, como por ejemplo los terraplanistas o los antivacunas y temas que uno entendía superados en la masonería como un punto neutral de debate, pero siempre desde lo racional, siempre desde la ciencia, está dando ese trabajo en el mundo, digamos. Y además es un punto de encuentro, al ser un punto de encuentro de personas que piensan distinto, trabaja en amalgamar esta enorme grieta que se está viendo. A tal punto que en el caso de Argentina, nosotros en los últimos años hemos quintuplicado nuestra membresía. Pasamos de menos de 2.200 masones activos en el 2008 a más de 10.000 en la fecha. Y esto es que más allá de nuestra política de puesta en valor comunicacional, de contar qué es la masonería, entendemos que hay un trazo grueso de un montón de gente que por supuesto tiene su ideología, tiene sus convicciones, que no las rescinde, pero está cansado de estar a los gritos con alguien que entiende que tiene la verdad revelada. O sea, quiere sentarse a debatir, a trabajar. Bueno, toda esa gente que encontró su lugar en la masonería a través de las charlas, de las cátedras de libre pensamiento, de las reuniones abiertas que hacemos, son las que han nutrido esta nueva ola de masones. Y está pasando en el mundo esto también, digamos. Si bien, por supuesto, entendemos, en Argentina la llamamos grieta, pero esta grieta vende, hay medios que se crean y consumen para un sector y otro, hay mucha gente que no quiere eso. Bueno, nuestro rol es justamente ese, amalgamar, porque esta es la nueva pelea en la que está la masonería. Digamos, Pero si voy a los valores republicanos y liberales de la masonería, ¿cómo hacen para sentarse o para sentar a alguien que cree en esos valores con una persona que tiene una visión distinta de cómo debería funcionar las cosas? Es que vos podés tener una visión absolutamente distinta, total y diametralmente distinta entre un masón y otro, pero hay un común acuerdo. Los masones estamos juramentados por respetar la ley de la nación en la que vivimos. Vos podés protestar para cambiarla, hacer proyectos de ley diametralmente diferentes a lo que está aprobado, pero en el medio la vamos a respetar porque hemos juramentado respetar esa ley. Y en ese contexto, mientras vos no seas alguien que piense que tiene la verdad revelada, es decir, que estés dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto, podés pensar básicamente lo que quieras. Y es lo lindo de esto, que tenés la oportunidad de explicarle a alguien cuál es tu posición, pero también nutrirte del otro. Y yo te aseguro que ninguno de los dos, sale igual cuando se inicia ese debate. Siempre tengo muchos ejemplos que voy contando, pero a mí me marcó mucho un proyecto de ley que hubo en la ciudad de Buenos Aires, donde un arquitecto planteaba que básicamente los porteños destruimos todo, que no tenemos casco histórico, que somos básicamente un desastre, y cuando lo escuchabas decías, tiene razón. Pero en la otra punta había un desarrollador inmobiliario, digamos, bien distinto, que dijo algo básicamente como, mirá, si fuera por esa posición seguiríamos viviendo todos en casa de adobe, muy en resumen. Y esa síntesis de todo el mundo aportando de qué es un casco histórico y por qué debería preservarse y cuándo y para qué y cuándo no y cómo, qué es el progreso respecto de... Fue un debate que a mí, que no vengo del rubro de la urbanística, por supuesto, me pareció brillante y que enriqueció el proyecto de ley de ese arquitecto que lo iba a llevar a un recinto. Y así 1000 casos. Cuando se dio lo de la tragedia de Cromañón, días después yo tuve la oportunidad de estar en una logia donde
habló un abuelo que perdió a su nieto, un chico que estuvo, un bombero, un periodista, un asesor del entonces Polimeni, que estaba en ese tiempo, un asesor de Ibarra, y en un rato escuchaste la opinión de todos, alejados de fanatismo, alejados de entender que tenés esa verdad absoluta, y vos mismo sacás unas conclusiones que yo te aseguro no las ves en ningún lado, digamos. Y eso es lo que te nutre y lo que permite que esa persona que en el contexto actual la considerarías tu adversario, alguien que quizás no te sentarías a tomar un café, termina siendo tu amigo. Digamos. Porque empezás a entender que el otro no es un monstruo, es alguien que circunstancialmente piensa distinto, que tenés un montón de valores comunes, que querés una sociedad mejor, cada uno desde su lugar, y te complementás. Ese es el rol más importante de la masonería. Pablo, te hago la última, no porque no tenga más preguntas, sino por una cuestión de tiempo. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene la masonería de acá en adelante? Bueno, justamente esta oportunidad que se nos dio del quintuplicar la membresía, que por un lado nos trajo una crisis de crecimiento muy importante, estamos hablando de tener cada vez más sedes, estamos yendo con presencia cada vez más nacional, al mismo tiempo nos plantea este desafío de las expectativas que tenemos respecto de bajar los decibeles del conflicto que hay en la sociedad. Entonces yo entiendo que esta es la pelea de nuestra generación, así como la de otros fue los regímenes teocráticos monárquicos o la Legión del Caribe que trabajó en contra de las dictaduras latinoamericanas. Nosotros tenemos este desafío por delante enorme, que es transmitir que no hay dos Argentinas, en nuestro caso, ¿no? Transmitir que corrió mucha sangre, ningún sector se sobrepuso sobre el otro nunca, ni un sector ni el otro, que si no aprendemos a convivir, si no empezamos a buscar puntos de acuerdo, si no empezamos a generar, digamos, un sistema de justicia independiente que haga cumplir la ley, que es ese consenso básico que tenemos en el Estado de Derecho todos, difícilmente pueda coexistir cada una de estas ideas. Entonces, nuestro desafío es enorme, pero entendemos que estamos por el buen camino. Pablo, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a explicar todas estas cosas, que son parte de la historia de la Argentina, aunque muchos quieran negarlo, no sepamos comprenderlas. Así que gracias por sumarte. Pablo Lázaro, señores, el gran maestre de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la República Argentina. Pasó por Es Más Complejo para charlar de un tema idem, es más complejo. Y yo los espero en la próxima edición. Gracias por vernos y quédense en el canal de la ciudad con muchísima más programación. Hasta la próxima.